El título de la predicación, la superioridad y permanencia del nuevo pacto. Dividí el texto en dos puntos, básicamente. El texto es bastante largo, bueno, en comparación al primer sermón, porque finalmente esta es la segunda parte del sermón del domingo antepasado, como yo muy bien lo expliqué el día domingo. Y vamos a ir entonces versículo por versículo, pero si alguien quiere tenerlo ahí listo en la Biblia, lo que compartimos el domingo fue segunda a los Corintios, capítulo 3 versos, perdón, 7 al 18. Entonces, el primer punto de la predicación, la gloria mayor del nuevo pacto, y eso lo encontramos desde los versículos 7 al 11. El verso 7 dice: si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía. am, Ahí, bueno, nosotros también vimos en los contexto original de lo que el apóstol estaba citando, ¿no? No lo vamos a leer de nuevo, pero para que sepan, lo recuerden, Éxodo capítulo 34 versos 29 al 35. Ese es lo que Pablo estaba citando aquí en nuestro texto. Lo que tenemos que saber y recordar desde el punto de vista teológico, ¿no? Es que el ministerio del antiguo pacto de Moisés trajo muerte al pueblo, y esto es súper importante, iglesia, que nosotros también lo comprendamos. Eso no fue por culpa de Moisés, no fue por culpa de la ley, porque la ley del Señor es santa, justa y buena. ¿Ok? La ley del Señor es santa, justa y buena. Mientras José le busca Romanos 7:12, yo termino esta idea. Romanos 7:12. Eh, ¿Quién es el responsable entonces? El pecado del hombre. El pecado del hombre es el que no le permite satisfacer esta demanda, ¿no? De manera perfecta que hace la ley. Y aunque ese ministerio de muerte tenía gloria, esa gloria entonces es de carácter transitorio y por lo tanto destinada a desaparecer. Leamos lo que dice entonces respecto de la ley del Señor, Romanos 7:12. Dice así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Esto es importante, iglesia, para que no nos hagamos una idea equívoca de la revelación del Señor en su transversalidad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice Pablo ahí a Timoteo, ¿no? Y cuando Pablo escribe eso, estaba haciendo referencia precisamente de manera directa al Antiguo Testamento. Entonces, no vayamos nosotros a través de alguna idea sacada de contexto a afirmar algo que no es. La ley es santa, es justa, es buena, porque nos revela el carácter de Dios, y lo segundo es que nos revela también nuestra condición pecaminosa. Romanos, ahí mismo, Joseli, Romanos 7 también, 10 y 11 leamos también. Romanos 7 10 y 11. Y este mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte, dice el apóstol Pablo, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. ¿Se da cuenta? Ahí está entonces el problema, ¿no? El problema no es la ley. La ley es perfecta, es santa, es buena. El problema es el ser humano. El problema somos nosotros. En el verso 8, entonces, el apóstol establece a través de esta pregunta la superioridad del nuevo pacto. Dice el verso 8, como, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Entonces ahí es interesante, iglesia, comenzar a hacer ciertos contrastes, ¿no? Porque en el verso 7 había dicho el ministerio de muerte grabado, y ahora entonces dice el ministerio del Espíritu. Va haciendo estos contrastes que yo mencionaba el día domingo para establecer la superioridad, la permanencia del nuevo pacto, un pacto de mayor gloria, y tengamos en cuenta la experiencia que el apóstol Pablo estaba citando. Moisés, ¿cierto?, va a la presencia de Dios mismo, y podríamos decir que él conserva cierta gloria de Dios en su rostro, entonces tiene que usar un velo
por el temor que esto generó en los israelitas. Eso es lo que se está citando y precisamente a partir de allí es que Pablo dice que la gloria del nuevo pacto, la gloria del Espíritu, del ministerio del Espíritu, es superior. Leamos también, el día domingo leímos Colosenses 13 al 22, pero ahora quiero, por favor, José Luis, si me ayudas, que leamos Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, primero desde los versículos 1 al 5 y luego desde los versículos 9 al 13. Vamos a hablar también aquí, a reflexionar respecto de la gloria del Señor Jesucristo, la gloria del nuevo pacto. Dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no comprendieron. Verso 9. Existía la luz verdadera que al venir al mundo, estamos hablando del Señor Jesucristo, cuando habla del verbo y todo eso, ¿no? Alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Ahí hay un despliegue, ¿no? de la gloria del Señor Jesucristo. A través de su obra llegamos a ser hijos de Dios, que no nacieron de sangre. Esto sí lo podemos relacionar directamente con nuestro texto, ¿no? No son parte del pueblo de Israel de manera étnica, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Entonces ahí vemos de manifiesto, ¿no? La eternidad del Señor Jesucristo y cómo Él vino y se encarnó entre los hombres con el propósito, ¿no? De cumplir la voluntad del Padre. Y dentro de esa voluntad de glorificar a Dios, estaba también el hecho de redimir a su pueblo, de redimir a los salvados. Ahí vemos entonces también algo de la gloria de Cristo. Podríamos hablar muchas otras cosas. Yo recordaba esta tarde la transfiguración del Señor Jesucristo. También ese es un hecho en el Nuevo Testamento donde hay una gloria manifiesta, porque recuerden que el domingo yo les mencionaba que la gloria del Señor tiene que ver con sus atributos, tiene que ver con sus manifestaciones, con sus obras, ¿no? Vemos pasajes como en el Antiguo Testamento el Señor libera al pueblo de Israel de las manos de los egipcios y vemos allí un montón de milagros, de cosas extraordinarias. Ahí Dios está manifestando su gloria y también lo hace en esta escena donde Moisés conservaba parte, ¿no? de la gloria de Dios sobre su rostro. Y en la transfiguración vemos algo similar que ocurre, ¿no? Cuando vienen estos personajes del Antiguo Testamento y están con el Señor Jesucristo. También son manifestaciones de la gloria. Y bueno, eso será completo, eso será manifiesto de manera absoluta y total cuando el Señor Jesucristo vuelva entonces por su iglesia y estemos eternamente con Él. Ahí vamos a estar en esa gloria no de manera directa, ya no velada, ya no a través de la fe, sino que directamente junto con el Señor y estaremos eternamente con Él. Ahora, respecto de aplicaciones, respecto de este primer punto, ¿no? Tenemos que saber que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, somos embajadores de este nuevo pacto. Y como muy bien establece el apóstol Pablo, este nuevo pacto tiene una mayor gloria. Por lo tanto, como tiene una mayor gloria, nos hace también a nosotros más responsables, ¿no? Respecto de las características de este nuevo pacto y como yo utilicé esta palabra de embajadores, ¿no? El concepto del embajador es un representante. Entonces, como representantes de este nuevo pacto, ciertamente tenemos que tener un comportamiento adecuado, no a través de la ley, como lo manifestaba en la figura de Moisés el apóstol Pablo, sino a través de la gracia. Porque el verso 9 dice, ¿no? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia.
Entonces aquí se nos revela esto, ¿no? Se van añadiendo estos términos, ¿no? Aquí el Señor, a través de Pablo, dice, el ministerio de condenación, ese que era de muerte en el verso 7 tiene gloria, mucho más abunda gloria en el ministerio de justicia, y ahí nos daba pie para volver a hablar de esto tan importante para nosotros, los creyentes, como es la justificación. Cuando Pablo dice ahí el ministerio de justicia, se está refiriendo a la justificación a través de la fe. Y esta es una doctrina, solo voy a nombrar el texto para no extenderme demasiado. En Romanos 3, Romanos 3, verso 21 al 26, lo leímos el domingo, es uno de los textos que sirve en este sentido para poder hablar de la justificación, pero yo quiero hoy día enfatizar sobre el concepto, sobre la articulación de la doctrina de la justificación, que es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, que viene cuando nosotros creemos, sin importar nuestro origen, sin importar nuestro lugar de nacimiento, sin importar nuestra situación económica, nada de eso es importante. Lo único relevante aquí es creer en el Señor Jesucristo. Y la justificación contempla tanto el perdón de nuestros pecados como la imputación, dicen los teólogos, ¿no? De la justicia perfecta de Dios. ¿Qué significa la imputación? Es decir, se nos atribuye, por así decirlo, la justicia perfecta de Jesucristo. Si hay un hombre que caminó de manera perfecta y que cumplió precisamente el mandato de la ley, ese es el Señor Jesucristo. Cuando nosotros venimos en fe y arrepentimiento delante de Él, la justicia de Cristo es imputada a nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces, ya el Señor, más bien Dios Padre, podemos tener una relación correcta y armónica con Él porque no está basada en nuestra justicia, sino en la justicia de Cristo que se nos ha sido imputada, hemos sido revestidos de esa justicia. Y obviamente, una vez de manera inseparable, el que ha sido justificado, porque aquí también vienen ciertas distorsiones doctrinales, ¿no? Dice, yo soy justificado, entonces ahora voy a hacer lo que quiera, voy a vivir como quiera y no importa lo que yo haga porque yo fui justificado. Bueno, esas son distorsiones doctrinales, ¿no? Que el libertinaje principalmente afirma, y no hay separación. O sea, el que ha sido justificado comienza en ese mismo instante, por decirlo así, de manera simbólica, a ser santificado. No hay separación entre la justificación y la santificación. Ambos hechos van de la mano. Si has sido justificado, inmediatamente vas a empezar a ser santificado en ese mismo instante. No hay una división allí. Em, y eso es importante tenerlo en consideración. Ahora, respecto de preguntas de aplicación, Iglesia, que es importante, porque este texto tiene mucho de muy básico de nuestra fe. Pablo está hablando del nuevo pacto. Lo empezamos a ver hace 2 semanas. Seguimos en el pasaje para terminarlo y no quedar con una idea incompleta. Pero hay algo importante que nosotros tenemos que considerar y es cómo nosotros transmitimos el nuevo pacto. Decía yo antes que somos embajadores de este nuevo pacto. Entonces, ¿cómo lo transmitimos? Aquí el contexto, ¿no? Era que habían judaizantes que estaban enfatizando las obras de la ley, además de tener fe en el Señor Jesucristo. Entonces nosotros, los creyentes de esta época, nosotros como creyentes, cada uno en particular, y también como iglesia, en una identidad de iglesia que debemos buscar y tener, ¿cómo estamos transmitiendo eh, esta, esto de ser embajadores del nuevo pacto? Y aquí voy a completar la idea. Lo estamos haciendo como personas que han sido justificadas por fe, vale decir, que no tienen mérito en sí mismos, o lo estamos haciendo como cumplidores de la ley. No sé si me entienden la idea. El cumplidor de la ley se jacta. El cumplidor de la ley mira a los demás con desdén, lo mira con espíritu de superioridad, pero el que ha sido justificado por la fe, por el contrario, siempre lo hace con humildad. Y esto es importante tanto para evangelizar, para compartir el evangelio, para compartir el mensaje del nuevo pacto. Y
y también para cómo nosotros nos tratamos como creyentes en el seno de una iglesia local. Eso es fundamental. El legalista lo hará siempre con un espíritu de superioridad. En cambio, el que entiende que ha sido justificado por la fe en el Señor Jesucristo, lo hará con humildad. Lo hará siempre desde la perspectiva del siervo, de quien entiende y sabe que no es por causa de él, sino que es por causa de Cristo. El verso 10 dice, pues en verdad lo que tenía gloria, en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. La gloria, lo que quiere decir el apóstol Pablo es que la gloria del nuevo pacto es superior a la gloria del antiguo. Verso 11, porque si lo que se desvanece fue con gloria, en alusión al antiguo pacto, mucho más es con gloria lo que permanece. Sigue enfatizando y sosteniendo el apóstol Pablo que el nuevo pacto es superior en gloria al antiguo pacto. Nosotros somos entonces ministros, embajadores de este nuevo pacto que se despliega en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo, uno mayor que Moisés, mayor que todos los profetas, el cumplimiento de lo que hablaron precisamente estos profetas del Antiguo Testamento. Y esto hizo que el apóstol Pablo se moviera con certeza, con seguridad, con convicción y con valentía. Si nosotros de verdad entendemos esto, que somos embajadores, ministros del nuevo pacto, debiésemos tener estas mismas características de Pablo. Debiésemos tener convicción, debiésemos tener valentía en la proclamación del Evangelio. Y como el apóstol Pablo aquí mismo, ¿no?, está haciendo en cierto grado apologética del Evangelio, también debiésemos tener valentía para aclarar, como dice el apóstol Pedro, ¿no?, con mansedumbre, con reverencia, contra todos aquellos que se oponen, y poder entonces también presentar defensa por el mensaje del Evangelio, porque somos precisamente ministros de un nuevo pacto que es mayor en gloria, que es permanente, que no va, que no puede ser mejor. Este es el mejor de los pactos que Dios nos ha entregado, el nuevo pacto en la persona de Cristo. No hay nada que le suceda. Este es el pacto permanente, eterno, que Dios ha establecido con los hombres a través de la persona de Cristo. Y vuelvo a repetir esta ilustración porque a mí me gustó mucho. Dice, como una vela que se pone a la luz del sol, el antiguo pacto palideció y desapareció ante el esplendor del nuevo, que es eterno. Si el antiguo fue glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo? Entonces, con esa idea yo termino este primer punto, ¿no?, respecto de la gloria mayor del nuevo pacto, y también le doy paso a mis hermanos Sergio y Patricio para que compartan. Amén. Buenas noches, iglesia. Eh, Gracias por la predicación compartida el domingo, pastor. Fue de mucha edificación para todos nosotros. Se nota ahí que hay preparación, hay estudio, así que gloria al Señor y gracias también. Bueno, nosotros como creyentes del nuevo pacto somos parte del ministerio del Espíritu, los conceptos que aprendíamos ahí en la predicación, que tiene una mayor gloria que el antiguo, ¿cierto? Aprendíamos también que la gloria del antiguo pacto en el rostro de Moisés, con todo el esplendor, ¿cierto? Con todo lo impactante que era, se desvanecía, era solo por un tiempo. Pero en Cristo la gloria de Dios no es solo por un tiempo, es eterna, es inmutable. Yo estaba pensando si a nosotros nos hubiera tocado ver esa gloria en el rostro de Moisés, vivir en ese tiempo, en el pueblo de Israel, hubiéramos quedado maravillados también, atemorizados, impactados. Pero hoy nosotros podemos contemplar y maravillarnos con la gloria de Dios que está en Cristo, que se nos revela en la Escritura y está allí, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros nos vamos a la palabra a conocer más a Cristo, a meditar en esos pasajes que hablan de Cristo, de su deidad, de su grandeza, de su poder, como el pasaje de Colosenses que compartía usted, pastor, y de la obra que el Señor ha hecho por nosotros, de su vida, su muerte, su resurrección, y de cómo Él nos ha salvado. Y como nosotros nos meditamos muchas veces en esos pasajes, en esas verdades, nos somos transformados en nuestra mente. Entonces nosotros debiéramos maravillarnos todos los días, maravillarnos, agradecer todos los días al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros, ¿cierto? Hacía el énfasis al último en la justificación por fe. Nosotros debiéramos agradecer y maravillarnos todos los días por esa justificación que el Señor nos ha provisto, porque
hombres culpables, pecadores, que han sido justificados, declarados justos, ¿cierto? Por la fe y ni siquiera una fe que nosotros hemos puesto, una fe que también hemos recibido. Entonces nosotros deberíamos maravillarnos y siempre estar en completa disposición para poder servir al Señor. Me acordé de un ejemplo que en una de las clases de Romanos, no me acuerdo en qué contexto, el pastor decía, si nosotros, si una persona viniera y nos pagara una deuda millonaria, somos deudores de millones y millones y ven, y esa persona cancela esta deuda, yo con esa persona quedaría en completa disposición. Yo le diría, puedes contar conmigo a la hora que sea, para lo que sea, donde sea, y cuento conmigo siempre, de por vida. Entonces, el Señor ha hecho mucho más con nosotros. Es una deuda que teníamos eterna, íbamos directamente al infierno y Él nos rescató, nos declaró justos. Entonces, nosotros deberíamos estar siempre en una completa disposición y maravillarnos con Cristo, con su obra y con el Evangelio, por lo que Él ha hecho por nosotros, y así poder, bueno, responder en amor, en servicio, y ser estos embajadores del nuevo pacto, como decía usted ahora hace poco en la predicación. Eso bastó. Amén. Buenas noches, iglesia. Sí, en este primer punto vemos como nadie, ninguno de nosotros puede satisfacer las demandas de la ley. Ninguno de nosotros puede ni nunca va a poder. Y esto finalmente nos termina condenando a todos nosotros. Entonces, tal como también dice ahí mi hermano, nosotros debemos agradecer diariamente lo que es el sacrificio de nuestro Señor. Vemos también cómo en Hebreos 8 habla de, de un sacrificio mayor de nuestro Señor Jesucristo, superior a los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Y es por eso que debemos agradecer diariamente. Nuestra vida diaria debe ser en agradecimiento a la perfecta vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Encontraba por ahí una frase en internet que dice: la ley de Dios nos revela nuestras imperfecciones y nos dirige hacia la gracia que solamente se encuentra en Cristo. Y así es como es, iglesia. Eh, Se nos revela todas nuestras imperfecciones, nunca hubiésemos podido cumplir lo que es la ley, por eso glorificamos al Señor por su perfecta vida, por la obra que hizo, por el sacrificio que hizo por ti y el sacrificio que también hizo por mí. Y que esto lo podamos recordar cada día de nuestra vida. Amén. Gracias, hermanos. El segundo punto de la predicación, transformados de gloria en gloria. Aquí el versículo hace una conexión con lo que había dicho o escrito más bien el apóstol anteriormente. En el verso 12 dice, teniendo por tanto, ahí está esa conexión, ¿no? Tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. La escritura en el Nuevo Testamento, cuando utiliza la palabra esperanza, eh, suele siempre tener la connotación no de la esperanza que nosotros a veces tenemos, no sé, eh, tengo la esperanza de que mañana o el próximo año puedo tener un mejor trabajo, sino por el contrario, cuando se utiliza la palabra esperanzas, suele tener una connotación más bien de certeza. Entonces no es como que el apóstol Pablo dice, bueno, tengo como No, él está hablando de certeza, como si dijese, teniendo por tanto la certeza, hablamos con mucha franqueza. Entonces, sobre la base de la gloria mayor del nuevo pacto, el apóstol Pablo dice ahora, bueno, podemos hablar con franqueza, podemos hablar con sinceridad. No necesitamos este ejercicio de Moisés del Antiguo Testamento de tener un velo por delante, sino que lo podemos hacer directamente. Después, al final en el verso 18, vemos que hay una franqueza o una, está contrastando, ¿no? Esta idea del Antiguo Testamento, donde Moisés tenía que usar este velo, versus ahora que a través del nuevo pacto estamos directamente relacionados con Dios a través de Jesucristo. Ya no es necesario este velo y ya no es la experiencia de uno en particular, sino es la experiencia de todos los creyentes. Y bueno, eso es extraordinario, Iglesia, que todos y cada uno de nosotros podamos tener esta oportunidad de estar en la presencia del Señor. El verso 13 confirma esto en el sentido de que es una idea plural que no solo está
concentrada, por ejemplo, en los apóstoles, podríamos decir, o en los misioneros de la época, sino que está incluyendo también a los propios corintios. En el verso 13 dice, y no somos como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran en el fin de aquello que había de desvanecerse. Y aquí, desde los versículos 14 al 16, se establece también quién quita este velo. Este velo, en un sentido, está utilizando el término de una manera un poco distinta, porque es el velo que no dejaba ver a los judíos o los israelitas de la época del Señor, de la época de Moisés, no dejaba ver, digamos, cuál era el fin de la ley. Entonces tenían un velo, pero esa misma actitud o ese mismo impedimento continuaba aún hasta la época del apóstol Pablo. Él está haciendo referencia a los judíos de la época y eso mismo había sido llevado también a los judaizantes, que eran personas que creían en Cristo, pero que también creían en guardar las obras de la ley. Entonces se está siguiendo el mismo parámetro. Todos están con este velo puesto que no les permitía leer el Antiguo Testamento y a través de él conocer a Cristo. Y esto es cuando uno piensa un poco, ¿no? Porque cuando se lleva adelante la iglesia cristiana, ellos no tenían el Nuevo Testamento, iglesia. Entonces, lo que los apóstoles tenían era precisamente el Antiguo Testamento. Y ese es el ejercicio que ellos hacen a través del Antiguo Testamento, confirmar que Jesucristo era el Mesías, que a través de él se estaban cumpliendo las promesas dadas al pueblo de Israel de redención, de vida eterna y de todo lo que Dios iba a hacer, digamos, a través de Jesucristo. Pero ellos no tenían el Nuevo Testamento, tenían precisamente todo lo que nosotros hoy día conocemos como antiguo. Nosotros hoy día contamos con la escritura completa, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero los judíos, los israelitas y los judaizantes tenían este velo que no les dejaba ver, como muy bien dice, leámoslo para recordar, verso 14 en adelante, pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Verso 15, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto en sus corazones, pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. El velo es aquello que impedía a estos hombres ver a Cristo en la revelación del Antiguo Testamento. Les impedía aceptar la verdad del Evangelio. Y hoy día, ¿no? Podemos ver gente que aún está en esta escena, ¿no? Algo judaizante puede ser, pero hoy día el velo es incluso más amplio porque yo les decía el día domingo, hay gente que niega a Dios directamente. Entonces, si niega a Dios, obviamente para esas personas Dios no se ha revelado. La Biblia es un libro más para ellos. Están, tal vez podríamos decir, en peor condición aún que los judíos y judaizantes e israelitas de la época. Pero si es una peor o mejor condición, no es lo relevante, porque aún el Señor Jesucristo puede quitar ese velo de la incredulidad y puede hacer que los hombres entonces vean a la mayor gloria de Cristo y vean lo que el Señor vino a hacer por ellos a través del testimonio de las Escrituras. Entonces, allí viene la aplicación que quiero compartir. ¿Qué nosotros debemos hacer, iglesia? Nosotros debemos predicar a Cristo. Nosotros debemos predicar a Cristo a todos los hombres que vengan en arrepentimiento y fe, y va a ser el Señor quien va a obrar, porque nosotros no quitamos el velo. El que quita el velo es el Señor a los que se vuelven a Él. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es predicar el Evangelio y Dios en su soberanía va a hacer la obra en los corazones que Él ha determinado. Pero a nosotros nos toca ah, poder hablar del Evangelio a cuantas personas podamos hacerlo. Y Dios en algunos de ellos va a soplar vida. Y esto debemos practicarlo, no solo a veces uno piensa en personas desconocidas, sí, pero también a nuestro contexto más cercano, familiares, sobrinos, eh,
tíos, abuelos. A veces nosotros con ese contexto más cercano somos algo tímidos, pero debiésemos pedirle al Señor, tal como yo decía antes, como ministros del nuevo pacto, la osadía necesaria para compartir este mensaje de salvación también con ellos y llamarlos al arrepentimiento y llamarlos a la fe en Jesucristo, porque el Señor, el Señor quita estos velos, pero también el Señor cuenta y lo ha diseñado de esa forma en que nosotros seamos, por decirlo así, su boca, ¿sí? Que nosotros demos testimonio de Él para que Él pueda hacer esa obra extraordinaria, bien digo, en los corazones de los hombres. Dios vence este antagonismo que hay en contra de su nombre, y yo reflexionaba respecto de la experiencia de Pablo mismo. Recuerdan ustedes bien, ¿no? Pablo era un perseguidor de cristianos. Pablo asolaba a la iglesia, Pablo perseguía a la iglesia. Era un enemigo de la iglesia de Cristo, era un enemigo de Dios. Pero Dios, en un encuentro camino a Damasco, no tuvo el mayor inconveniente para que este hombre se volviese a él. Nosotros tenemos que, en ese sentido, también ser valientes y no tener prejuicios a la hora de compartir el Evangelio, porque Dios, iglesia, puede querer quitar el velo de la persona que tú menos te imaginas. Y la verdad es que nosotros no somos los llamados a ver quién sí y quién no. Nosotros somos llamados a proclamar la verdad del Señor y Dios sabrá en quién sí y en quién no va a obrar, pero lo que nos toca, nuestro énfasis, el mandato que se nos ha dado es a anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo. Eso como una idea práctica, ¿no? El verso 17 dice, ahora bien, el Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. También un versículo que serviría para hacer una serie fuera de contexto, ¿no? Porque este versículo se utiliza, y yo también lo decía el domingo, en más de alguna oportunidad lo utilicé también, para animar cuando la adoración o la alabanza es algo tímida y no hay mucha manifestación, tal vez, muchos manos levantadas o algo así. En ese contexto, hace años yo en más de alguna oportunidad dije esto, y de hecho hay hasta una canción que dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y la canción quiere decir precisamente lo que el texto no enseña. Y uno citaba este texto también para decir lo que el texto no enseña. Estábamos citando, por lo tanto, fuera de contexto, porque ya con toda esta explicación que nosotros comenzamos a compartir, ¿no? A la semana antepasada y completamos el domingo, usted ya sabe muy bien a qué libertad, o más o menos tiene una idea, se está refiriendo el Señor, pero no es la libertad de aplaudir o de hacer alguna manifestación externa de alabanza. Es una libertad de carácter espiritual. De hecho, dice el texto, el Señor es el Espíritu, y donde el Espíritu del Señor, perdón, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Entonces, ¿qué contempla esa libertad? Bueno, en el contexto original, los hombres estaban ciegos. Recuerda que tenían un velo, ¿sí? En Cristo es quitado y el Espíritu del Señor también hace su parte. Estaban unidos en propósito, el Espíritu de Dios y Jesucristo, y libertan a las personas de la ceguera espiritual, de la autojustificación, del pensar que son personas buenas, ¿no? Del legalismo. Y entonces el Espíritu de Dios rompe estas cadenas, utilizando el lenguaje de la libertad, rompe estas cadenas y trae a las personas entonces a una fe genuina y personal y absoluta en la obra del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice, ¿no? En Romanos 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ese texto está hablando precisamente de am, la cárcel o las cadenas del pecado. Eh, entonces, ¿quién es es esa verdad? Jesucristo mismo también dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y esa es la obra que el Señor hace entonces. Esta libertad es posible porque Cristo ha redimido de la pena de la ley a aquellos que creen, de tal forma que llegan a ser hijos de Dios. Esta libertad como hijos es confirmada por el Espíritu, ¿sí? Quien capacita a los cristianos para llamar a Dios Padre.
Y para la autoevaluación de nuestra propia fe esta noche, tenemos que preguntarnos, iglesia, ¿tenemos nosotros esta libertad de la cual el apóstol Pablo viene enseñando a los corintios? Esa es una pregunta elemental. ¿Conocemos el mensaje de salvación? ¿Conocemos el mensaje del evangelio? ¿Tenemos confianza en nuestra relación con el Padre? Porque en realidad ya no confiamos en nuestras obras, sino que confiamos en el Hijo que nos ha redimido y nos ha reconciliado con el Padre. Somos morada del Espíritu Santo y tenemos evidencias en nuestras propias vidas de que lo somos. Entonces, un llamado también al autodiagnóstico, ¿no? Siempre somos muy buenos para diagnosticar en otros, pero es muy importante también que constantemente nos estemos nosotros mismos mirando en el espejo de la palabra del Señor y viendo nuestra fe, si está siendo una fe vital, una fe manifiesta, o muchas veces nos estamos quedando en las ideas, en la teoría, pero no estamos manifestando la vida de Cristo en nuestros corazones. Verso 18, ¿no? Aquí es el cierre de esto, dice, pero todos nosotros, y ahí sí el apóstol Pablo es absolutamente inclusivo en el sentido de estar hablando de los corintios, ¿no? Con el rostro descubierto. Otra vez, usted piense en el fundamento del apóstol Pablo o lo que él utilizó como idea fundamental para contrastar Moisés delante de la presencia de Dios viniendo a los israelitas y colocándose un velo. Pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la imagen misma de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Pues ahí está el contraste de la experiencia de Moisés. Ahora, todos nosotros, todos los creyentes de la época de Pablo, los corintios, él mismo, sus compañeros de misión y también nosotros hoy, tenemos esta gran posibilidad en el Señor, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Estamos siendo transformados. Se da cuenta que la experimentación, lo que experimentó Moisés, ahora es mucho mayor porque es más amplio en su alcance y porque tiene transformación como consecuencia natural, dice el texto. Estamos siendo transformados en la imagen misma de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Lo que fue un privilegio para uno en la figura de Moisés, en una experiencia transitoria, limitada y sin muchos frutos permanentes, al menos en la extensión del pueblo, ¿no? Recordemos que todos los que estaban escuchando allí, la mayoría, murieron en el desierto precisamente por la porfía de su corazón. Entonces no hubo mucho fruto, a pesar de que ellos vieron cosas extraordinarias. El Señor los liberó, pasaron en seco por el mar, y el Señor les dio maná, les mandó, dieron un montón de cosas, pero no hubo fruto. Ahora, Pablo aquí establece una diferencia extraordinaria porque dice que nosotros los creyentes del nuevo pacto estamos todos siendo transformados en en la imagen de Jesucristo de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Hay una transformación constante entonces en este nuevo pacto, porque tiene una gloria mayor, una gloria que tiene una consecuencia natural de transformación para todos los que han venido al Señor. La experiencia del nuevo pacto, entonces, para redondear esta idea, es una transformación de gloria en gloria, un contraste absoluto con la experiencia que el apóstol Pablo estaba retratando en en la experiencia del antiguo pacto con Moisés. La gloria evidente en el rostro de Moisés era un brillo que menguaba, destinado a desaparecer. En contraste, en la cara de los cristianos, es decir, nosotros, la gloria de Dios debe ir en aumento. Y hablando de la gloria, ¿no? Esta idea también es importante y quiero repetirla. Esa gloria es la experiencia de salvación disponible en el nuevo pacto y mediada por el Espíritu, que dirige a los creyentes de la justificación a través de la santificación y vamos entonces camino a la glorificación. Esto, hermano, es maravilloso. ¿Y sabe cuál es nuestro problema, nuestro mayor problema con estas doctrinas tan maravillosas, con estas enseñanzas tan grandiosas? Es que como teoría a veces no nos cuesta tanto creerlas y afirmarlas, pero lo que a veces donde se produce un corte es que muchas veces no las llegamos a hacer una práctica en nuestra vida. Sí,
Pablo le está diciendo a los corintios que ellos necesariamente, al experimentar este nuevo pacto, deben ir de gloria en gloria. Gloria en gloria no significa que van a pasar cosas buenas o que vas a recibir mayor sueldo. No, no tiene que ver con cosas materiales. Gloria en gloria significa que la imagen de Cristo eh, se va imprimiendo cada vez más en nosotros, ¿sí? Entonces, es, eh, es lindo meditar en estas cosas y la necesidad o la oración que nosotros debemos tener como creyentes, cada uno de nosotros y también como iglesia local, es que esto se haga vida, se haga vida, que de verdad los años no solo nos sirvan para decir este año llevo, por decir algo, 15 años. En el 2025 voy a llevar 16 años en la fe. Pero ¿cómo va avanzando la imagen de Dios en nosotros? Vamos, como dice el texto, creciendo de gloria en gloria, porque eso es lo relevante, que vayamos avanzando, que vayamos abandonando los hábitos, los gestos, los pensamientos pecaminosos y que Cristo entonces esté morando, por así decirlo, en nuestros corazones y manifestando en nosotros su carácter. Eso es, eso es ir de gloria en gloria y debiese ser nuestra oración, hermano. No conformarnos a este mundo, no conformarnos tampoco al promedio cristiano. O a veces digo, bueno, soy mejor que el promedio, entonces estoy tranquilo. No, el promedio no es nuestra meta. Nuestra meta es Cristo. Y siempre vamos a estar en déficit. Si usted mira a Cristo, siempre va a estar en déficit. Siempre se va a sentir pequeño. Siempre va a saber que le falta. No solo lo va a sentir, lo va a saber. Y como decía mi hermano Andrés antes, porque también constantemente lo está mirando en la Escritura. Entonces usted mira a Cristo revelado en la Escritura y va a ser consciente de que aún le falta. Y esa, no quiero decir, y esa, y ese análisis, por así decirlo, nos va a acompañar siempre. Porque el Señor es perfecto en todos sus caminos y nosotros no. Pero vamos entonces a estar constantemente luchando, luchando en la gracia, esforzándonos en la gracia para que esa imagen del Señor Jesucristo sea formada en cada uno de nosotros y se cumpla así el propósito con el cual Dios también nos ha llamado. Bien, dejo también ahora a mis hermanos Patricio y Sergio para que nos compartan. Sí, amén. Pensando, bueno, en el evangelismo, pensando en el evangelismo, pensando en este velo que está puesto en el corazón de las personas incrédulas, ¿cierto? Donde la gente no quiere escuchar de Dios o está lleno de argumentos cuando uno le habla. Me acordaba justamente hablando con un compañero de trabajo hace un par de meses sobre la maldad del hombre. Salió el tema de la maldad del hombre a propósito de las noticias que habían dado todo. Y yo, bueno, mi opinión era, yo le decía que no hay ninguna persona buena, que todos manifestamos maldad y él decía todo lo contrario, pues me decía que todas las personas Perdimos un eran poco, buenas. Andrés. Si queréis, vuelve un poquito en la idea porque se te congeló la imagen. A ver ahora. Ya, ahora sí, no, le decía que pensando en el evangelismo, ¿cierto? Y en este mundo donde la gente no quiere escuchar del Señor, donde el hombre es el centro, eh, hablaba justamente con un compañero de trabajo, le decía que salió el tema de la maldad del hombre. Y yo decía que no hay ninguna persona buena en este mundo. Bueno, mi compañero me decía todo lo contrario, que todas las personas naturalmente son buenas. Y cuando la gente hacía algo malo era porque algo le había llevado a hacer eso malo, pero que naturalmente eran buenos. Bueno, empecé a hablar un poco con él, es una persona muy analítica, dice que lee de muchas cosas, siempre tiene una opinión, pero empecé a hablar del Evangelio, no logré predicarle completamente, pero cuando comencé él se llenó de argumentos y yo veía a este velo, ahora pensando en esa situación, veía a este hombre que a pesar de ser un hombre analítico, ¿cierto? No estaba completamente cerrado en su... Él se cree un hombre bueno, ese es el problema que tiene, que se cree un hombre bueno. Entonces, veía este velo y bueno, me acordaba de este verso 16 que compartía usted, pastor, dice, pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, ¿cierto? La única forma que ese velo sea quitado
es que la gente se vuelva al Señor, no hay otra forma. Y para que la gente se vuelva al Señor, lo único y más eficaz que tenemos nosotros es la predicación del Evangelio. No son nuestra idea, nuestra inteligencia, nuestra elocuencia para convencer a alguien, es simplemente la predicación del Evangelio. Y creo que es lo que tenemos que nosotros mejorar y crecer todos los días, ¿cierto? Cada uno de nosotros, los creyentes, primero en la comprensión del Evangelio, en comprenderlo y que este Evangelio realmente se note que impactó mi vida, porque no importa cuánto yo le hable a la persona, si no veo una vida consistente en mí, eh, no me va a creer. Entonces, en la comprensión del Evangelio y que este Evangelio haya impactado mi vida, y lo otro es la predicación del Evangelio, en aprender a articularlo, a aprender a predicarlo, a compartirlo, ¿cierto? Y es la única forma de que este velo sea quitado en aquellas personas que tienen que escuchar el Evangelio y así puedan experimentar la libertad que el Señor da realmente. Eso. Amén. Una gran enseñanza que recibimos y bueno, vemos en el verso 12 donde dice, teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Vemos cómo todas las promesas se cumplirán en la esperanza y en el perdón total de nuestros pecados para aquellos que creen en el Evangelio, tal igual como decía el pastor, respecto a la transformación de las vidas. Cristo transforma nuestras vidas cuando nos acercamos, cuando estamos en el Señor. No, claramente nuestra vida cambia de rumbo. Si hoy en día estás en los caminos del Señor o estás recién comenzando y tu vida no ha tenido ningún cambio, deberías reevaluar tu vida y ver si de verdad eh, te arrepentiste de tus pecados y creíste en el Señor, porque el Señor transforma las vidas en todos tus sentidos. Ya hay cosas que probablemente antes hacías y no cosas negativas y las dejabas pasar simplemente, y hoy en día que ya conoces eso, claramente es algo que no dejas pasar, es algo que está ahí, que te inquieta. Entonces, una aplicación también respecto a esto es que tenemos la esperanza en que la vida de nuestro Señor Jesucristo, su obra y su vida es perfecta y perdona todos nuestros pecados, no solamente los de hoy día, sino también los del mañana, también fueron los de ayer. Todos los pecados nos ha perdonado el Señor y también el Señor transforma las vidas. Yo estoy seguro que más de algunos de los que estamos aquí, quienes estén escuchando o quienes la van a escuchar, el Señor ha transformado su vida y en eso también tenemos que agradecerle al Señor por, por habernos llamado, por habernos tenido en consideración. Nosotros teniendo absolutamente nada que aportar, absolutamente nada, nada bueno había en nosotros, absolutamente nada. Y damos las gracias al Señor por eso, porque nos llamó, porque nos permite estar aquí reunidos, una noche ya fría, de lluvia, nos permite tener esto y en eso aún el Señor tiene misericordia de nosotros, dándonos esta facilidad de reunirnos, de aprender de su palabra, de entender de esto, de ser transformados en la gloria del Señor. Amén. Amén. Gracias, queridos hermanos. Le voy a pedir a mi hermano Joseli que cierre esto con una oración, por favor, Joseli. Amén. Disculpen ahí. Bueno, amado Padre, damos gracias, Señor, por bendecirnos con este momento para seguir meditando, Señor, sobre la enseñanza del día domingo. Pedimos que nos puedas, Señor, ir transformando la mente, Padre, y entendiendo, Señor, a través de tu palabra, cómo poder aplicarla a nuestras vidas y poder ser bendecidos y también poder bendecir a todo lo que nos rodea, Señor. Gracias te damos por cada uno de los que están acá reunidos, por permitirnos estar nuevamente como hermanos acá, meditando tu palabra. Oramos, Señor, y te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, gracias.